Pues gracias a Dios por poder estar una tarde más, ¿no? Y poder tener un tiempo de compartir su palabra tan necesaria en nuestras vidas, ¿no? Y hay dos cosas que son muy necesarias, ¿no? Que tenemos que buscar, ¿no? En nuestras vidas, en el caminar cristiano. Una es su presencia, ¿no? Su presencia que nos acompañe, que la sintamos en nuestras vidas, ¿no? Es muy importante. Cristo, cuando se despidió despidiéndose de sus discípulos, dijo que no se preocuparan, que iba a estar con ellos hasta el fin del mundo, ¿no? ¿Sí? Esa fue la promesa que les dio, ¿no? Y era para ellos y también para nosotros. Y su presencia está, ¿no? Su presencia está en medio de nuestras vidas y nosotros le buscamos, ¿sí? Porque esa es su promesa. Entonces, pues, eso es lo que buscamos cuando nos congregamos también, ¿no? Estar en la presencia de Dios y escuchar también su palabra, ¿no? Que es la otra parte que tenemos que buscar también, ¿no? Tener esa disposición en sus corazones, ¿no? De tener ese hambre y sed, ¿no? Sí, de la palabra de Dios también, ¿no? En nuestras vidas. Y no se trata tampoco de tener un conocimiento y ese conocimiento más conocimiento, sino que es tener el conocimiento que podamos aplicar primeramente en nuestras vidas, ¿no? Y bueno, pues después, posteriormente, pues que podamos también llevarlo también a otras personas, ¿sí? Pues por medio de los consejos, por medio de la palabra, en fin, ¿no? Pero sí es importante tener dos cosas, ¿eh? Su presencia y su palabra en nosotros. Todo cristiano tiene que tener asegurados esas dos partes en su vida, ¿sí? Bueno, pues vamos a seguir, ¿no? Seguimos donde nos quedamos. ¿Dónde nos quedamos? No me digan que ya no se recuerdan de dónde nos quedamos. Es bien fácil. Lucas. Vamos a ir, por favor, si gusta acompañarme ahí al Evangelio de Lucas, capítulo 5, y vamos a continuar donde nos quedamos exactamente. Nos quedamos en el verso 20, ¿sí? Lucas 5, verso 20. Al ver él la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Bueno, estamos siguiendo, ¿no?, con el estudio de Lucas 5, donde pues, este hombre paralítico fue llevado, ¿no?, por varios hombres a la presencia, ¿sí?, justamente a la presencia del Señor, ¿no?, con el propósito de que fuese sanado, ¿no? Y una vez que lo logran, pues el Señor da testimonio, ¿no?, de la fe de estos hombres, ¿no? Dice que al ver él la fe de ellos. Bueno, ahí estuvimos compartiendo, ¿no?, hace 15 días sobre este estudio, ¿no?, sobre al ver él la fe, ¿no? Era el estudio sobre la fe de ellos. Y bueno, pues hoy vamos a ver lo que el Señor dijo, ¿no? Inmediatamente al ver la fe de ellos, lo que el Señor le dijo a este hombre paralítico, ¿no?, que estaba postrado en ese lecho, ¿no? Hombre, tus pecados te son perdonados. Y es muy interesante ver en estas palabras, o estas primeras palabras que el Señor dirigió a este hombre paralítico, cómo pues causaron extrañeza, ¿no?, entre los presentes ahí, ¿no?, y sobre todo en los religiosos, ¿no? Y después lo vamos a ver, ¿no?, pero va a ser en otros estudios. Pero hoy vamos a ver la condición de este hombre, ¿no?, lo que el Señor vio en este hombre, ¿no? Y bueno, lo que el Señor vio fue la condición en su interior, ¿no?
puesto que su condición exterior era muy notable, ¿no? Pues ya se veía, ¿no? Sí, la necesidad de él, ¿no? Su necesidad estaba pues, ahí presente, ¿no? Él estaba paralítico, postrado en su lecho, ¿no? Y estaba a la vista, ¿no? Para todos. Pero lo que no estaba para la vista, para todos, era su condición interior, ¿sí? Y es lo que el Señor vio, y es también lo que el Señor dio prioridad, ¿sí? Hombre, tus pecados te son perdonados. Él era pues un hombre, la condición que mostraba él, que el Señor vio que era un hombre pecador, ¿no? Como aquel hombre también, ¿no? Publicano, que recuerdan que entró al templo a orar y él mismo reconoció, ¿no? Su condición, ¿no? Delante de la presencia de Dios. Señor, sé propicio a mí, ¿no? Que soy hombre pecador. Bien, entonces, hoy vamos a ver este tema, que es un tema que no es tan popular, ¿no? Sí, el pecado, ¿sí? No se habla mucho, ¿no? Del pecado, pues hay otros temas. Por ejemplo, en Lucas 5, de todo lo que la narrativa que llevamos, ¿no? De la historia esta real, acontecimiento de lo que aconteció, ¿sí? En la sanidad de este hombre paralítico, pues hemos visto, ¿no? Por ejemplo, pues, vimos el primer estudio y tenía que ver con lo que aconteció cuando el Señor pasó, ¿no? Y que siempre acontecen cosas maravillosas, ¿no? Cuando el Señor pasa por nuestras vidas, ¿no? Y bueno, pues ahí esa palabra pues nos animó, ¿no? Y también vimos que... ¿sabes? ¿Me ayudan un poquito? ¿Qué vimos? Más alto, por favor. Uy, tú ya te has ido a otro lado ya. Pero está bien. Tú te has ido a la pesca milagrosa. Bueno, eso estuvimos viendo, ¿no? También de estos hombres, ¿no? Aquellos hombres, ¿no? Que tenían esta fe, ¿no? Bueno, entonces hemos estado viendo cosas que tienen que ver pues, con el ánimo, con cosas que nos animan y que nos estimulan a fe, ¿no? A confiar más en el Señor, ¿no? Y cuando llegamos a un tema como este, como el pecado, pues como, bueno, pues ahora a ver qué, ¿no? Si nos va a animar o nos va a desanimar, ¿no? Pero como siempre, la palabra, a pesar, aunque sea una palabra fuerte sobre nuestras vidas, nuestros corazones, siempre nos va a animar, siempre, porque es para salvación, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, vamos a comenzar viendo este tema del pecado, ¿no? Las personas no cristianas pues se toman este asunto con bastante frivolidad, ¿no? Y frivolidad quiere decir que no, ya estuvimos buscándolo, ¿verdad? Y quiere decir que no se le concede la seriedad que merece, ¿no? ¿Sí? O sea, no se lo toma en serio, ¿no? Este asunto, ¿no? Eso es cosa de cuando se les habla o escuchan del pecado, pues dice, tiene que ver con religión, tiene que ver con eso es cosa antigua, o tiene que ver con cosas que no. Y sí, muestran son frívolos a este tema, ¿no? No hay una seriedad al tema, ¿no? No le prestan atención y deberían de prestarle mucha atención porque la cosa es muy seria, sí, bastante seria. Tan seria que el Señor, cuando vio a este hombre, es lo primero que le dijo: tus pecados te son perdonados, ¿sí? Aunque se sorprendieron quienes escucharon por lo mismo, ¿sí? Porque concedían más importancia al estado físico, ¿no? De la persona, ¿no? Pero es el corazón lo que el Señor vio, ¿sí? Y es ahí donde el Señor dirigió sus palabras. Bueno, vamos a ver algunos temas, ¿no? Que nos puedan ayudar. Pues de este tema se podría hablar mucho y extendido, ¿no? Pero
así vamos a ir viendo, haciendo un resumen, ¿no? Comenzamos por el origen, ¿no? El origen del pecado, ¿no? Y en el segundo capítulo de Génesis, es un capítulo que nos ilustra cómo vivía el hombre antes de su caída, ¿no? Nos habla del primer hogar del hombre, su inteligencia, su servicio en el huerto de Edén. Nos habla también de los dos árboles y también nos habla de la primera boda, ¿sí? Todo eso lo encontramos en el segundo capítulo de Génesis. Pero ahí también se hace mención, a estos dos árboles, se hace mención en particular al destino de estos árboles, ¿no? Nos habla del árbol del conocimiento, del bien y del mal, y del árbol de la vida. Estos árboles representan la enseñanza que recibieron desde el principio los hombres y mujeres que fueron escogidos por el Señor para llevar adelante su plan de salvación, ¿sí? Entonces el mensaje era claro, ¿no? Dice, si seguís el bien y rechazáis el mal, tendréis vida. Esta es la esencia de la senda de la vida, tal como lo encontramos a lo largo de la Escritura, desde el principio hasta el final, ¿sí? Desde Génesis hasta Apocalipsis. Un ejemplo en Deuteronomio, capítulo 30, verso 15, cuando el Señor les está dando la ley, los decretos, estatutos, ¿sí? Al pueblo escogido, y vemos aquí uno de los requisitos, digamos, ¿no? O condiciones que debían de, sí, que estaba establecido por el Señor. Dice, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, ¿sí? Entonces ahí vemos que, bueno, pues es notable, ¿no? Que Dios quiere que el hombre viva, ¿sí? He puesto delante de ti hoy, ¿qué es lo que ha puesto? La vida, ¿sí? Esto es lo que yo quiero, que tú vivas. Y que vivas feliz, ¿sí? Para eso, ese fue pues, el propósito, ¿no? Desde el principio. Así Dios nos creó, ¿sí? Al hombre, a su imagen y semejanza, ¿sí? Y con ese propósito de que el hombre viviera una vida eterna, ¿sí? En su presencia y feliz con su Creador. Bueno, si este era el propósito, si esto es lo que Dios tiene establecido para el hombre, desde un principio, que viva y que viva feliz, entonces, ¿por qué razón Dios plantó el árbol prohibido en el huerto de Edén? Ahí tenemos una pregunta, ¿no? Y esas preguntas nos las hacen pues, muchas personas que no son cristianos, ¿no? Bueno, pues los que están buscando un poco cuestionar, ¿no? Todo lo relacionado con la palabra, ¿no? Con el Señor. Entonces, ¿por qué fueron plantados este árbol, ¿no? Prohibido, ¿no? En el huerto de Edén? Bueno, pues con el fin de proporcionar una prueba, ¿no? Una prueba de la cual el hombre tenía, o debería, ¿no? de escoger, ¿sí? Él tenía que escoger, ¿sí? Servir a su Creador, que para eso fue creado, y tener esa comunión, o sea, vivir en ese amor y en esa fidelidad al Señor. El hombre tenía libre albedrío, eso todos lo reconocen, porque es una realidad, ¿no? En nosotros, ¿no? Nadie puede decir que no, ahí sí que nadie puede decir que no. El hombre tiene libre albedrío, o sea, piensa, razona, toma decisiones, ¿sí? Y lo hace
libremente desde su interior, desde su corazón, ¿sí? Entonces, bueno, entonces él tenía que decidir, tenía que tomar esta decisión. Así nos creó el Señor. De no ser así, sería como las demás criaturas, simplemente simplemente, ¿no? Pues como una máquina, ¿no? Sin conocimiento ni razonamiento, y mucho menos poder responsabilizarse de sus acciones, ¿no? En el principio de la creación, el hombre tenía vida. Sí, ya lo vimos. He puesto delante de ti la vida. ¿Sí? Pero después habla de y el bien y el mal. ¿Sí? Pero, ¿qué es lo que está primero? ¿Qué tiene prioridad? La vida. ¿Sí? Es lo que Dios quiere. Y el hombre la tenía esta vida eterna. ¿Sí? Pero él debería de escoger esta parte, de mantenerse por medio de la obediencia a la palabra de Dios, a lo que Dios había dicho, determinado, ¿sí? Ahí lo vamos a ver en Génesis, por favor, Génesis 2, 15, 17. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Al hombre solo se le pidió una cosa. Esa era la prueba, ¿no? ¿Sí? Para ver si el hombre estaba, escogía esta parte, ¿no? La de servir a su Creador, de vivir en esa comunión, en ese amor y en esa fidelidad. Una cosa, eso es lo que se le pidió. Obediencia, obediencia. Obediencia a su Creador. Y mientras él se mantuviese en esta fidelidad, el hombre tenía asegurada la vida en la presencia de Dios. Pero él debería de mantenerse, ¿sí?, en esa obediencia. Bueno, vemos que eso fue en el principio, ¿sí? En Génesis 3, eso fue en el capítulo 2, lo que hemos visto. Ahora estamos en el capítulo 3. ¿Qué tiempo pasó del capítulo 2 al capítulo 3? Pues no lo sabemos, ¿verdad? No tenemos registro del tiempo ahí, ¿sí? No hay los días contados ahí, no hay años. Cuando estaba en la presencia, cuando el hombre vivía en esa vida, que era una vida eterna en la presencia de su Creador, es una eternidad. Entonces no hay días, no hay semanas, no hay meses, no hay años, ¿sí? Entonces no están registrados ahí. Entonces no sabemos qué tiempo pasó del capítulo 2 al capítulo 3. Pero llegó el capítulo 3, lamentablemente, ¿no? Pero llegó un capítulo 3. En el capítulo 3 encontramos que dice que la serpiente era astuta, ¿sí? Más que todos los animales del campo que el Señor había creado. Y la serpiente fue el instrumento que Satanás utilizó para llevar a cabo su plan, su tentación, ¿no? Por esta razón, el libro de Apocalipsis la describe o describe más bien a Satanás como la serpiente antigua, ¿no? Ahí en Apocalipsis, se lo leo yo, no hace falta que lo busquen, Apocalipsis 12, verso 9, dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo, y Satanás, el cual engañó
el cual engaña al mundo entero, ¿sí? Ese es su plan, esa es su estrategia, eso es lo que él hace, ¿sí? Es el engaño, ¿no? Dice, hacia dónde va este engaño? Pues hacia el mundo entero, ¿no? Bueno, la serpiente antigua. Y su astucia, también es curioso esto, su astucia la podemos ver desde el momento que él esperó a que la mujer estaría sola. Porque cuando él se acerca a la mujer, cuando él habla con la mujer, está la mujer sola, ¿sí? O sea, ahí se ve la astucia también, ¿no? Podía decir, bueno, pues, lo podía haber hecho cuando estaban los dos juntos, ¿no? ¿Sí? El hombre y la mujer, ¿no? Pero él esperó ese momento, ¿sí? Astutamente. Cuando la mujer se encontraba sola y comienza, ¿no? Comienza con la tentación, la serpiente, y tergiversa por completo las palabras de Dios, ¿no? Lo que Dios había dicho en el capítulo 2 que acabamos de leer. Por ejemplo, ahí en el primer verso, ¿no? Dice, al final del primer verso, dice, con que Dios os ha dicho, ¿no? Con que Dios os ha dicho. Como dejando, ¿no? Diciendo, bueno, con que Dios os ha dicho, es como diciendo, bueno, es como si quitándole la importancia, ¿no? ¿Sí? Ahí comienza a sembrar. ¿Qué está sembrando ahí? La duda. Y ahí comienza, ¿sí? Con que Dios os ha dicho, ¿no? Bueno, pues déjame que yo te voy a decir otra cosa. Espérame, yo te voy a decir otra cosa, ¿no? Y entonces uno presta atención a lo que, en este caso, la serpiente iba a decir, ¿no? Y comienza, ¿no? Dice, no comáis, dice, no comáis, supuestamente es lo que Dios había dicho, ¿no? Dice, no comáis de todo árbol del huerto, ¿no? ¿Es cierto esto? Lo vimos antes. De todo árbol, capítulo 2, de todo árbol del huerto podéis comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces ya vemos aquí, ¿no?, cómo comienza a tergiversar totalmente las palabras que Dios había dicho, ¿sí? Y así es. Primero viene la duda, ¿no? Ya, con que Dios te ha dicho, ¿no? Y comienza, ¿no? De todo árbol, ¿no? No comáis de todo árbol del huerto, ¿no? No es cierto, ya. Bueno, un poquito más adelante, para no hacerlo largo, dice, ahí en el verso 5, dice, bueno, al final de ese verso dice, no moriréis, sino que Dios, que sabe Dios, que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Bueno, aquí vemos, ¿no? Dice, no moriréis. ¿Es cierto? No, ¿verdad? Dios dijo, moriréis. Si comes, de cierto que vas a morir, ¿sí? Tú tienes vida, porque para esto fuiste creado, para tener vida, ¿sí? Y ser feliz. Pero si tú desobedeces, si tú comes, vas a morir. Bueno, y aquí el diablo cambiando totalmente, ¿sí?, las palabras, tergiversando totalmente las palabras que Dios había dicho, ¿no? Incluso, ¿no?, dice que serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Bueno. Es así como astutamente siembra la duda en el corazón de la mujer, ¿no? Y al mismo tiempo se presenta como juez, ¿no?, con respecto a la justicia, ¿no?, de la prohibición de lo que Dios había dicho que no podían comer, ¿sí? El diablo introduce una duda acerca del carácter de Dios. Vamos a ver 3 ejemplos rápidos, ¿sí?, de su carácter. Y la duda que
dejó ahí sembrada, ¿no? La bondad de Dios. Dice, Dios te ha negado, dice, Dios te está negando algunas bendiciones. Por tanto, Dios no es tan bondadoso como dice ser, ¿no? No es que lo está diciendo Él, pero está afectando, la duda está, ¿sí?, es sobre la bondad de Dios. ¿Sí? Como diciendo, Dios dice esto, ¿no? Pero que tenéis todo, que tenéis la vida, sois felices, pero dicen, no, pero no es cierto. Dios os está negando otra bendición, ¿sí?, que tú puedes alcanzar. Así que Dios no es tan bondadoso como dice ser. Y ahí está, sí, pero ¿cómo está eso? Y ahí está la duda, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, una duda sobre la bondad. Otra sobre la justicia. Dios quiere dar a entender, ¿no? Vimos, ¿no? Como que Dios os ha dicho, como cuestionando lo que Dios había dicho, ¿no? La justicia, ¿no? Dice, Dios quiere dar a entender una cosa distinta de lo que dice. Como Dios está faltando a la verdad, a su justicia, ¿sí? Y la tercera, sobre la santidad, ¿no? Sabe Dios, ¿no? Dice, por ejemplo, ¿no? Dice al final, dice, sabe Dios que si coméis de este árbol, seréis como Él, ¿no? Seréis como Dios. Y bueno, ahí está poniendo en cuestión la santidad de Dios, ¿no? Dios, es como decir, dice, Dios no quiere que lleguéis a ser sabios como Él, ¿no? Por esto, solamente por esto, te prohibió, ¿sí?, comer del árbol de la ciencia. Pero bueno, sobre la bondad, vamos primero con la bondad. Dice, y lo vamos a ver en un hombre que tenía una comunión estrecha, ¿sí?, muy estrecha, muy especial con el Señor, que es el salmista, ¿no? David. Salmo 31, verso 19. Salmo 31, verso 19. ¿Qué dice acerca de la bondad que estaba poniendo en duda el diablo? Cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen, ¿sí? Dice el salmista, ¿no? Y hablando de la bondad, podemos buscar muchos, ¿no? Pero aquí nos quedamos, ¿no? Cuán grande es tu bondad, cuán grande es, ¿sí? Dice que has guardado para los que te temen. Ahí está, ¿sí? En ese temor está hablando de quién, pues de las personas que tienen un temor de Dios, que tienen esa fidelidad a Dios, que tienen esa obediencia a Dios, ¿sí? Dice, a esas personas Dios es bueno, Dios es bondadoso y Dios guarda a esas personas de principio hasta el fin. De la justicia, que él había puesto también en duda, ¿no? Salmo 11, verso 17. Salmo 11, verso 17. Porque el Señor es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro, ¿sí? Porque el Señor es justo y ama la justicia. Dice, el hombre recto, el hombre justo, mirará su rostro. ¿De acuerdo? Entonces, nuevamente, ¿no? Nos deja, nos habla realmente del carácter de Dios, ¿no? De que Dios es justo, ¿sí? Y no solamente que Dios es justo, dice, y es que ama la justicia. Y que el hombre justo, el hombre recto, íntegro,
mirará su rostro. Pero el que no vive en esta justicia, el hombre que no es íntegro en su corazón, difícilmente va a poder ver el rostro de Dios. Y después también de la santidad, ¿no? Dice en el Salmo 93, que también fue puesta en cuestionamiento ahí, ¿no? Salmo 93, verso 5. Tus testimonios son muy firmes. La santidad conviene a tu casa, oh Señor, por los siglos y para siempre. ¿Sí? Y está hablando de eso, de tus testimonios, tus dichos, tus testimonios, tu palabra, ¿sí? Son muy firmes. Son muy firmes. La santidad conviene a tu casa, oh Señor, por los siglos y para siempre. Así es. Eso nos va hasta el final. Vemos el apóstol Pedro, ¿no? Ahí en la primera de Pedro, no hace falta que lo busquen, 1:16, dice, porque está escrito, sed santos porque yo soy santo, ¿sí? Porque así está escrito. Ese es el testimonio, firmes, muy firmes. Entonces, bueno, estas son las dudas que el diablo puso, ¿no? Sembró en el corazón, ¿sí? De la mujer, sobre la bondad, sobre la justicia, sobre la santidad de Dios. Génesis, regresamos ahí a Génesis 3, versos 6 y 7. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Ay. Y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higueras y se hicieron delantales. Bueno, aquí llegamos a donde no quisiéramos haber llegado, ¿no? Pero llegamos. Sí, ahí está, registrado. Que dice que vio la mujer, que el árbol era bueno y codiciable y bueno, pues agradable a los ojos y para alcanzar sabiduría. Ya estaba la duda sembrada. Ya estaba, sí. Pues quiso alcanzar una sabiduría que no iba a ser posible. Y tomó de su fruto y comió. Bueno. Y dio también a su marido, el cual también, ¿qué hizo? Comió también, ¿sí? Comió así como ella. Entonces aquí vemos que aunque la mujer estaba sola cuando fue tentada, ¿sí? Cuando fue sembrada esa duda, ¿sí? Pero aquí vemos que ahora sí están los dos juntos y los dos comen, los dos desobedecen. Aquí no es que la mujer o el hombre, no, los dos, exactamente los dos, ¿sí? Desobedecieron, los dos comieron, así como ella dice, y su marido comió, así como ella, ¿sí? Entonces, no estamos rompiendo una flecha, no una lanza también, ¿no? Estamos rompiendo una lanza a favor de la mujer también, ¿no? Decir, ay, la mujer, ¿no? Dice, no, los dos, ambos. Y ahora sí, fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron, porque los dos desobedecieron, los dos comieron y los dos se les fueron abiertos los ojos, ¿sí? Y conocieron que estaban desnudos. ¿Cómo no se dieron cuenta antes, no? ¿Cómo no se dieron cuenta antes que estaban desnudos? Porque tenían una conciencia totalmente limpia, santa, justa. Sí, tenían a la imagen, a la semejanza de su Creador. ¿Sí? No podían darse cuenta de su desnudez. ¿Sí?
Pero en el momento que se abren sus ojos, que es cuando se dan cuenta de que están desnudos y, bueno, tratan de hacerse sus delantales, ¿no?, con las hojas de la higuera y todo eso, ¿no?, de cubrir esa maldad ya, ¿no? Se abrieron los ojos, cierto que sí se abrieron los ojos, claro que sí se abrieron los ojos, pero ¿hacia qué se abrieron los ojos? ¿En qué parte se abrieron los ojos? ¿Sí? A lo malo, ¿sí?, a la maldad, a lo que no conocían. Ellos conocían la vida y conocían el bien. Vivían y eran felices, pero se abrieron los ojos y conocieron que estaban desnudos, conocieron el mal y cambió todo, Las consecuencias de la desobediencia a Dios fueron varias, muchas, y para todos, a la serpiente, a la mujer, al hombre, pero hay dos que afectarían directamente a la vida del hombre. La primera, la muerte física. Acuérdense, antes de que esa desobediencia y se abrir de ojos y de ver que estaban desnudos, antes de eso, ellos vivían, no conocían la muerte, no conocían el mal. Vivían y eran felices, ¿sí?, eternamente. La muerte física. Génesis 3, 19. Consecuencias. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Sí? Y de ahí, de donde viniste, vas a volver. ¿Sí? Muerte física. Dice en el libro de Job 23, yo se lo leo, no hace falta que lo busquen, y dice, porque yo sé que me conduces a la muerte, a la casa, y a la casa determinada a todo viviente. ¿Sí? Job tenía claro, ¿sí? Y todos tenemos en claro esto, ¿verdad? Es una de las verdades que nos damos cuenta desde niños. Desde pronto, no sé, a los primeros años de nuestras vidas, y esta verdad, esto que está establecido, que se estableció desde este momento, ¿sí? La muerte, la consecuencia de la desobediencia, la muerte física, ¿sí? Y en cuanto pues perdemos lamentablemente a un familiar, ¿no? ¿Sí? Pues entonces desde niños, ¿no? Pues uno ya se da cuenta y de que hay un final para todos los hombres y que está determinado ese final, como dice el autor de Hebreos también, ¿no? Ciertamente hay un día determinado para que el hombre muera, ¿no? Para morir, para el hombre, ¿no? El hombre no fue creado para esto, el hombre fue creado para vivir, ¿sí? No para morir. Él se podía haber vivido eternamente si hubiera perseverado en su obediencia a su Creador, pero no fue así. Y otra de las consecuencias es la muerte espiritual. Entonces tenemos la muerte física que no estaba hasta ese momento, del capítulo 3 de Génesis, y ahora tenemos también la muerte espiritual en Génesis 3, 23. Génesis 3, 23. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra que fue tomado.
Bueno, esto que lo sacó del huerto del Edén, ¿qué quiere decir? Que Dios lo sacó de su presencia, ¿sí? Lo sacó de su presencia, ¿sí? Y ahí vemos la muerte espiritual del hombre también. No podía estar ya en esa presencia que tenía, ¿no? Con su Creador. Y ahí viene la muerte espiritual. Dice en Romanos 6:23, dice, porque la paga del pecado es muerte. ¿Sí? Y están las dos muertes, la muerte física y la muerte espiritual. ¿Sí? Ahí está. Dice, esa es la paga del pecado, consecuencia del pecado, consecuencia de la desobediencia a Dios. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, ¿no? Señor nuestro. Bueno, ahí estamos. Las consecuencias. Ahora, ¿qué es el pecado? Si lo buscamos, ¿qué es el pecado? Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, encontramos, yo solo voy a leer, dice, pensamiento, palabra o acción que va contra la voluntad de Dios. Estado de la persona que ha pecado y todavía no ha recibido el perdón. ¿Sí? Esas son las dos definiciones que le da, ¿no?, al pecado, ¿no? Entonces, un pensamiento, palabra o acción que va contra la voluntad de Dios. Entonces, para que lo entendamos así, simplificarlo un poquito, pues es una ofensa, ¿sí?, a Dios. ¿De acuerdo? Eso es pecado, ¿no? O sea, es una ofensa a Dios. Pero las Escrituras tienen una variedad de términos. Esto es lo que dice el diccionario, ¿no?, de la Real Academia de la Lengua Española, pero las Escrituras tienen una variedad de términos para describir el pecado. Por ejemplo, caída, ya lo vimos, maldad, perversidad, desobediencia, impiedad. Y otra que en algún momento también creo que hemos compartido de ella es error, o pusimos este ejemplo, ¿no? Error. Y esta es la expresión más empleada, ¿no? El ejemplo que pusimos dice, errar en el blanco. Errar en el blanco, ¿sí? Y esta definición nos transmite la idea de que del arquero que se dispone a lanzar una flecha hacia un blanco específico, ¿sí?, y falla. De igual manera, el hombre se equivoca, erra, falla, ¿sí?, comete el error a la hora de tomar sus decisiones con respecto al propósito de la vida. Por lo general pensábamos, ¿sí?, piensa en sí mismo, pensábamos en nosotros mismos, ¿sí?, sin alcanzar a ver a su Creador. Y cuando lo hacemos así, estamos fallando, ¿sí? Estamos fallando en el blanco, estamos errando, ¿sí? Error. Es un tremendo error. Dice en Proverbios 14:12, ustedes lo conocen bien también este Proverbios, dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿De acuerdo? Y es ahí cuando estamos pensando en nosotros mismos y no pensamos, ¿sí?, en quién nos dio vida, quién nos creó, quién nos dio esta oportunidad de vivir, ¿sí?, y cuál es el propósito de esta vida. Si la vida es
nacer, vivir y morir, somos las personas más tristes, más, en fin, pues entonces, ¿para qué? ¿Están de acuerdo conmigo? Si es nacer, vivir y morir, ¿cuál es el propósito de la vida entonces? Porque la vida es una neblina. Algunos calculan que van a vivir pues la esperanza de vida, ¿no? 80 años. Aunque sean 80 años, 90 años, es absolutamente nada. Nada. Se pasa como una neblina. Y los que ya somos ya de una edad, ya que hemos pasado ya de los 60, pues lo podemos decir, nada. Absolutamente, rapidísimo. Cuando uno es joven, como que no, pues no se lo toma en serio estas cosas, ¿no? Cree que todavía teníamos mucho, ¿no?, por delante, ¿no? Pero ¿qué va? No es nada. Entonces, la vida tiene el propósito original. O sea, fuimos creados para vivir en el propósito original. Y el propósito original era vivir y ser felices, pero vivir eternamente en la presencia de nuestro Creador, ¿sí?, de Dios. Bueno, cuando no es así, cuando pensamos en nada más que en lo que en nosotros, en lo que nos parece a nosotros, ¿sí? Y por eso dice el proverbio, dice que hay camino que al hombre le parece, ¿sí?, derecho. Pero ¿cuál es el fin? Pero dice, su fin es camino de muerte. Y eso es sumamente importante. Siempre ver un poquito más allá, visualizar hasta allá, hasta el fin. Dice, pero ¿cuál es mi fin? ¿Cuál es mi fin sobre todo esto? Porque si tenemos que verlo, tenemos que estar seguros, ¿sí? Porque si no tenemos esa seguridad, esa certeza del propósito, sí, por lo cual fuimos creados, pues viviríamos como vivíamos antes, sin importar qué, o cuáles son las consecuencias de qué, ¿sí? O sea, y así estaba nuestra vida, ¿no? Pues un desastre, un desorden y desperdiciada por completamente. ¿De acuerdo? Así es, en general es así. ¿Sí? El efecto del pecado de nuestros primeros padres fue tal que nos alcanzó a todos, a toda la humanidad. Esto nos incluye también a todos nosotros. Como dice en Romanos 3:23, el apóstol Pablo dice, por cuanto todos pecaron, dice, aquí no fue Adán y Eva, ¿sí?, o el hombre y la mujer. Ellos son los representantes de todos nosotros, de los seres humanos. Entonces, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Nuestros primeros padres fueron expulsados de la presencia de Dios, ¿sí? Los sacó del huerto de Edén, ¿sí?, de su presencia. Y eso llega hasta nosotros. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Mire, vamos a ir a Romanos 1, por favor, 18-24. Romanos 1, capítulo 1, 18-24. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad.
porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque todas las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Ahora seguimos. Pero fíjense, ¿no? Cómo esta porción de la Escritura, ¿no? Cómo nos muestra, ¿no? Dice claramente, ¿no? Dice que nos habla del juicio, ¿no? De la ira, ¿no? Que es juicio de Dios, ¿no? Dice que se revela, que se manifiesta desde el cielo, ¿no? Y es contra la impiedad, la injusticia de los hombres que detienen, ¿no? Con sus propias injusticias la verdad de Dios. Y pues habla de que, el verso 19, ¿no? Porque lo que de Dios se conoce, ¿sí? Les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Dice, todas las cosas invisibles. Y habla de las cosas invisibles de Él, ¿sí? Dios es espíritu, Dios es verdad, ¿sí? Dice, su eterno poder y su deidad, su divinidad, ¿sí? Se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, no hay excusa para todo hombre, ¿de acuerdo? Sí, no hay excusa. La creación misma dice que nos da testimonio día con día, no hay un día, o sea, un día a otro día, una noche a otra noche, está dando testimonio de su Creador. La creación es la más fiel a su Creador. Y la creación misma es la que está gimiendo, aún esperando el momento de estar, ¿sí? Ahí, porque también fue afectada, ¿sí? Consecuencia del pecado, de la desobediencia. Entonces, no hay excusas. Pues habiendo conocido a Dios, fíjense ahora, pongámonos cada uno de nosotros aquí en esa parte, ¿no? Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. O sea, a mí me toca mucho mi corazón, ¿no? Esta parte, porque ¿cómo es posible, no? O sea, de veras así, ¿no? ¿Cómo es el corazón del hombre sin Cristo, sin Dios? ¿Sí? ¿Cómo vivíamos antes, no? ¿Cómo vivíamos? Que no éramos capaces ya no solamente pues de glorificar a Dios, dice, es que ni darle gracias por la vida, ¿no? Por la vida. Ni le dieron gracias. Sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Bueno, verso 22, dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Bueno, llegaron hasta el deterioro ya por completo, a una degeneración completa, ¿sí? Esas fueron las consecuencias, ¿no? O sea, es lo que cuando se tiene dice que profesando ser sabios, ¿no? Se hicieron necios.
y cambiaron la gloria de Dios, del Dios incorruptible, ¿no?, en semejanza de hombre, de la imagen del hombre. Así es. Aquí nos describe perfectamente el apóstol Pablo, pues, la condición del hombre sin Cristo, sin Dios, en este mundo. El hombre y la mujer que vimos ahí en Génesis 3 quedarían sin esperanza para ellos y para toda la humanidad, de no ser por la bondad de Dios, ¿sí?, por la bondad de Dios, que inmediatamente después de la caída, la caída del hombre, de su desobediencia, Dios les da la primera promesa de redención. Siempre a mí en lo personal me ha llamado muchísimo la atención y me ha tocado mi corazón en gran manera ver esta bondad de Dios, esta misericordia de Dios, ¿sí? Ver ahí en el mismo capítulo 3 todo lo que se sucedió ahí, ¿sí?, todo el desastre ¿no? Pero al final de todo esto, Dios trae un juicio sobre esto y las consecuencias, que hemos visto algunas, las más fuertes, pero Dios les da una promesa de redención, de perdón, ¿sí?, de una nueva oportunidad. Y ahí ves, ¿no?, que Dios es bueno, Dios es bondadoso. En Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Bueno, pues aquí vemos, ¿no? Y dice, juicio sobre la serpiente, sobre el diablo. Dice, esto es lo que va a suceder, ¿sí? Dice, va a haber un conflicto, ¿sí?, va a haber una enemistad. Y pondré enemistad, ¿sí?, entre ti, la serpiente, y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Y de ahí, ¿sí?, dice, esto dio origen a un conflicto espiritual, una enemistad. La serpiente había tratado de alguna manera, ¿no?, de formar un pacto, una alianza, ¿no?, con Eva, ¿no?, en contra de Dios, pero no resultó, o no resultó como él esperaba, más bien fue todo lo contrario, ¿no? Dios dio una promesa de redención y en esa promesa asegura la victoria, ¿sí?, de este conflicto que se originó, ¿no? Esta es la primera promesa que encontramos en la Biblia. Recuérdenla siempre, Génesis 3:15, ¿sí? Acuérdense que sí, cuando estén pasando momentos de dificultad, de conflictos, dice, bueno, es que este conflicto no es nuevo, es nuevo para ti, esto es lo que estás viviendo, pero es un conflicto muy antiguo. Su origen es desde el principio, ¿sí?, desde la desobediencia, ¿sí?, de cuando cometieron el error, ¿sí?, erraron, tomaron una decisión errónea. Tenían todo y no bastó, ¿sí?, y lo tenían todo. Y de ahí viene este conflicto. Pero en medio de ese conflicto, ¿sí?, Dios nos da una promesa de redención, hay una esperanza. Dice, entonces siempre hay una esperanza en Cristo Jesús. ¿Sí? Siempre hay una esperanza en medio de todo, de todo el conflicto, sea como sea, no importa, siempre hay una esperanza ahí, desde esta promesa. Esta es la primera promesa que señala directamente al Mesías, al Cristo, ¿no?, que sería la simiente de la mujer. Así que vendría como el redentor de la humanidad, como vimos ahí en Juan
capítulo 1, 14, dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, Jesucristo. Jesús vino en cumplimiento de esta promesa para dar esperanza a toda la humanidad a través de su vida, de su muerte, de su resurrección, por cada uno de nosotros, y lo hizo, ¿sí? Y lo hizo por amor. Él mismo nos dijo a sus discípulos, nos dice a nosotros, dice en Juan 10, verso 10, dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Dice, yo he venido para que tengan vida, ¿sí? Y para que la tengan en abundancia. Dice, ¿qué es esa vida en abundancia? Dice, pues exactamente la vida que tenía en el principio. Génesis capítulo 2. Para que puedan regresar, ¿sí?, al propósito original por el cual fueron creados. Para que tengan vida, para que vivan y que vivan felices. Vida en abundancia, en abundancia. Jesús dio esperanza a aquel hombre que estaba postrado en su lecho, incapaz de valerse por sí mismo. Esta esperanza es también para todos nosotros que estamos muertos espiritualmente por causa del pecado. Como bien nos dice el apóstol Pablo en su carta a los Efesios, lo vamos a ver ahí en Efesios 2, verso 1 al 8. Ya estamos terminando. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, fíjense bien también que el apóstol Pablo se incluye ahí, ¿sí? Todos nosotros vivíamos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos, por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor, con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Bueno, pues aquí el apóstol Pablo nos habla y él mismo se incluye, dice, pues así era nuestra vida, ¿no? Vivíamos así, estábamos muertos y seguíamos la corriente de este mundo, ¿sí? Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos. ¿De quién? Hijos de desobediencia. Dice, entre los cuales también estábamos pues todos nosotros. Y vivíamos en los deseos de nuestra carne. Y hacíamos la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira. Lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, ¿sí? Por su gran amor con que nos amó. Sí, aún estando nosotros muertos en
nos dio vida. Pero fíjense aquí, también interesante, ¿no? Que nos dio vida juntamente con Cristo, ¿sí? Juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y nuevamente dice, y juntamente, otra vez esta palabra viene ahí, ¿sí? Y juntamente con Él nos resucitó, o sea, juntamente con Cristo, es decir, nos dio vida, y juntamente con Él nos resucitó. O sea, la vida no viene separado o alejado, ¿sí?, de Cristo. La vida viene juntamente con Cristo, y la resurrección viene juntamente con Cristo, ¿sí? Juntamente. Y así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Bueno, tenemos una morada asegurada en los cielos, ¿sí? Y dice, no, por eso tenemos que visualizar hasta el final. ¿Cuál es mi fin? ¿Cuál es mi fin? ¿Por qué he nacido yo? Como decía antes, nacer, vivir y morir no puede ser. No es posible esto. Para esto no, pues, ¿para qué Dios nos dio a esa semejanza a Él? ¿Sí? ¿Para qué nos hizo libres de albedrío? ¿Para qué nos dio un pensamiento, un razonamiento y tomar decisiones? ¿Para qué? Porque si no, todo está pensando y razonando. Y dice, bueno, pues si yo pienso, razono que la vida es así de corta y así de, o sea, y de sufrida, más bien sufrir casi, que vivirla, no sabes qué va a suceder de aquí a 5 minutos. Nadie sabe. ¿Ustedes creen que por tener dinero, el más rico que no sé de este mundo, sea quien sea, no sé quién estará ahora, pero sea quien sea, es feliz porque tiene ese? No puede ser. No puede ser, porque ellos mismos saben que, o sea, ellos no saben qué va a suceder. Igual que nosotros no sabemos qué va a suceder en 5 minutos, ¿sí? Puede pasar cualquier cosa. A ellos también, ¿sí? El dinero no puede comprar esa parte, esa seguridad, esa felicidad, ¿sí? El dinero no puede evitar la muerte que está determinada para todo hombre. Son esclavos también, ellos van hacia un final que es un camino de muerte, pero el cristiano no va hacia ese final. El cristiano va a estos lugares celestiales, porque vive juntamente con Cristo, ¿sí? Y juntamente con Él resucitó espiritualmente. Estamos en una nueva vida en Cristo, ¿sí? Pero juntamente con Él. O sea, no estamos viviendo la vida de este cuerpo mortal que irá al polvo, ¿sí? Vivimos la vida que es en Cristo Jesús. Por eso el apóstol Pablo, ¿no?, nos compartían hace poco. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Claro, efectivamente, sí, porque es así. Vamos al lugar donde está el Señor, donde nos preparó esa morada celestial. Dice, confíen. Dice, yo voy al Padre, yo voy a prepararles una morada para ustedes. Dice, tu morada tiene ya tu nombre. Nadie te la va a quitar. Está reservada para ti. Es tu morada. A mi lado, ¿sí? Bueno, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia, por pura gracia, sois salvos. Ahora sí, por medio de la fe. Tenemos que tener esa fe que es en Cristo Jesús. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No nos confundamos, la fe no es nuestra, no es algo que no puede, ¿sí?, adquirir así nada más, porque se lo propone, ¿no? Dice, yo voy a tener fe en Cristo. No funciona. Es un don de Dios, ¿sí? Nosotros lo que hacemos es
disponer nuestro corazón a través de un arrepentimiento, de un aceptar, ¿sí? Al Señor, aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, ¿sí? Y Él comienza a hacer la obra. Y nace esa fe, una fe que no teníamos. Teníamos la fe en nosotros mismos, pensábamos en nosotros mismos, o como mucho en los demás, una fe en los demás, pero no teníamos la fe en Cristo, en Dios. Pero la fe en Dios es un don, ¿sí? Es un don de Dios, es un regalo de Dios que nos da a los que han nacido de nuevo, ¿no? Los que ha habido un arrepentimiento y un nacer de nuevo, ¿no? Terminamos. En Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe tenemos paz. ¿Recuerdan cómo comenzó toda la historia esta, no? Y pondré enemistad entre ti, entre tu simiente y su simiente, ¿no? Hay un conflicto, una enemistad, ¿sí? Que se originó ahí por la desobediencia. Bueno, aquí nos habla de que ya una vez que hemos sido justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios. Tener paz con Dios es tener todo, es tener todo, por medio de nuestro Señor Jesucristo. El hombre que vive en paz, que puede dice que el salmista, ¿cómo es? El Salmo dice: en paz me acostaré y así mismo me levantaré. O sea, tanto en la noche cuando duermo como cuando me levanto y hago lo que tengo que hacer en el día, ¿sí? Porque yo viviré confiado, ¿no? Porque yo vivo en paz. Yo tengo la paz de Dios, ¿sí? Y eso nos da seguridad por todos los lados, absolutamente por todos los lados. Bueno, decía el apóstol Pablo, este hombre sí se identificaba con... no es que estaba escribiendo cartas para los demás, es que él mismo escribía sus cartas para él mismo y para los demás. O sea, él se identificaba en todo y no tenía ningún problema en reconocer sus propias luchas y conflictos y debilidades también, ¿sí? Y ahí en Romanos 7, creo que el 7:24 dice que llega un momento que él ya está el conflicto fuerte, ¿no? Y a punto de explotar ya. Dice que miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y cuando uno escucha, ¿no? Dice, bueno, este hombre no veas, ¿no? ¿Cómo puede sentirse así, ¿no? ¿Cómo se puede sentir, cómo puede reconocer su condición, ¿no? Y dejarla ahí, ¿no? Como testimonio, ¿no? Para todos. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero enseguida dice, gracias doy a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Sí, Él es el que me va a librar. Él es el que nos libró y nos librará de este cuerpo. Sí. Gracias damos al Señor a Dios por nuestro Señor Jesucristo, porque es así. En cierta ocasión, y termino ya con esto, este asunto, aunque hay mucho de qué hablar, pero se lo dejaré para otro. En cierta ocasión, Jesús, en una plática que tenía con los religiosos, y se estaba poniendo intenso ya la cosa, creo que viene en Juan 6, les dice que
que el que dice que comete pecado, esclavo es del pecado. Les dijo, y eran religiosos, judíos. Le está hablando de su condición. Dice, la religión no te va a quitar el pecado que hay en tu corazón. Solamente el Hijo del Hombre es el que te puede dar la libertad en tu corazón. Si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres, les dijo después, ¿no? Así les dijo. Dice, pero el que comete pecado, esclavo es del pecado. Sí, no hay más. Solamente Cristo, sí, es el que nos puede dar esa libertad. Así como reconoce el apóstol Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo.